Objetivos. Primero, definir las diferentes formas de cálculo de movimientos de tierra. Segundo, calcular el volumen para los diferentes movimientos de tierra utilizando el método por secciones. En las obras de ingeniería civil es indispensable el cálculo de volumen de suelos a mover en el proceso de darle una forma adecuada al terreno con el fin de fundar las estructuras o estabilizar la superficie. Es decir, debemos determinar el volumen que se encuentra entre la superficie del suelo natural y la superficie de diseño. Como se observa en el video, es indispensable la adecuación del terreno para el inicio de la obra. Como se sabe, los movimientos de tierra resultantes al realizar una excavación se denominan desmontes o cortes. A las tierras que se echan en el terreno para un lleno se les llama terraplenes, y cuando se necesita excavar y además llenar se les llama mixtos, como los podemos observar en la figura. Hay tres métodos diferentes que se usan normalmente para calcular el volumen. Por perfiles y secciones, el cual, a partir de secciones o perfiles transversales ubicadas sobre un eje central en el terreno y a determinada distancia entre ellas, nos permite obtener el volumen de la obra. En la figura observamos las líneas de corte color rojo, donde trazaremos nuestras secciones, y los ejes de color verde. Para obtener este volumen, calculamos el área del corte o terraplén por cada sección. En la figura, el área de amarillo es la que se va a excavar. A esta es la que le calculamos el área. Luego calculamos el promedio de estas áreas y lo multiplicamos por la distancia entre ellas. Esto nos arrojará el volumen de la obra en la que se está trabajando. Es bueno saber que mientras menos distancia haya entre secciones, más exacto va a ser el dato del volumen. Este método se utiliza especialmente cuando la obra tiene gran desarrollo longitudinal, siendo el ancho de dimensión muy inferior con respecto a la longitud, como es el caso de las parcelas alargadas para la construcción de vías de comunicación, líneas de ferrocarril, etc. En esta imagen observamos algunas obras de este tipo. Por curvas de nivel. Este método debe usarse cuando el corte o el terraplén a realizar tiene forma de montículo o de cubeta. Además, para su uso se debe disponer de un plano topográfico suficientemente preciso. Se puede emplear este sistema a nivel de anteproyecto o estudio previo. Se obtendrán unos valores solo aproximados dependiendo de la bondad del plano y de la equidistancia de las curvas de nivel. Por cuadrícula o malla. Se utiliza este método cuando el terreno es de forma poligonal, tiene dimensiones comparables en longitud y anchura, además de presentar accidentes poco importantes y que se hallan regularmente repartidos. Este proyecto se trata de dos tuberías que en cierto punto necesitamos enterrar para que no interfieran con la vía existente. Para esto se hizo una excavación. En esta imagen observamos una franja de color naranja. Este es el espacio a intervenir. Las líneas rojas son las líneas de corte por donde vamos a ver nuestras secciones. Las tuberías en la imagen son las líneas de color verde y magenta. Las podemos tomar como el eje por las que van a pasar nuestras secciones. En este caso, como el sector excavado mantiene su forma, en gran parte del tramo solo necesitamos de 3 secciones. El primer paso es obtener el volumen de la excavación. Esto con el fin de conocer el valor que tendría la remoción de tierra, la maquinaria que necesitaríamos para este proceso y el tiempo que se emplearía en realizar dicha excavación. Para obtener el volumen de excavación, vamos a usar el método a partir de secciones. Este proceso nos dice que debemos calcular el área en cada sección, así que ese será nuestro siguiente paso.
Esta es nuestra primera sección. Primero observamos que no se nos están dando estos lados. Para hallar su longitud usaremos el teorema de Pitágoras, puesto que tenemos la altura y tenemos la base. La base, como se nos indica acá, por 1 metro tendría una base de 50 centímetros. Acá, como subimos 2 metros, tendríamos una base de 1 metro. Entonces elevamos la altura al cuadrado y su base, que sería 1 metro, al cuadrado. Este valor nos daría 5 metros. Y luego le sacaríamos raíz, dándonos el siguiente valor. .23. Ese sería la longitud de este lado. Para el siguiente lado haríamos lo mismo. Aquí ya extraje el área de excavación. Como se observa en la imagen, es el mismo área que es la que está churada en este momento. Obtuvimos cada uno de sus lados, que eran los que no se conocían, y para calcular el área lo dividimos en figuras geométricas simples. Como ya lo hemos separado en figuras geométricas simples, para poder obtener su área, observamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos y 3 rectángulos. Entonces procederemos a sacarle el área a cada una de estas figuras de la forma manual. Para calcular el área de estos triángulos sabemos la fórmula, que es base por altura dividido en 2, y para calcular el área de los rectángulos sería base por altura. Acá ya tenemos separadas las áreas dependiendo entre rectángulos y triángulos, y tenemos un total de cada área. Luego procedemos a sumarlas para obtener un total del área de excavación de esta sección. El área de esta sección sería 2.5 más 3.65, que nos da un total de 6.15. Ese sería el área de excavación de esta sección. De esta misma manera procedemos a calcular el área de cada una de las secciones. En este cuadro ya las tengo separadas y observamos que la diferencia no es muy significativa, debido a que, como observamos en las secciones, el terreno es bastante uniforme y no tiene accidentes significativos. Ahora, teniendo las áreas de cada sección, procedemos a obtener el valor del volumen total de la excavación. Para eso necesitamos sacar promedios entre secciones y multiplicarlo por la distancia entre ellas. En este cuadro ya tenemos el promedio entre las secciones 1 y 2 y el promedio entre las secciones 2 y 3. Luego las sumamos y esto nos da el promedio. Ahora, para obtener el valor total del volumen, tomamos el promedio, que nos dio 13.065, y lo multiplicamos por 10, que sería la distancia entre secciones. Esto nos da un total de 130.65 metros cúbicos. Teniendo este volumen, podemos saber el costo de la excavación, puesto que esto es necesario siempre en un proyecto. Aquí observamos un análisis de precios unitarios para una excavación manual en material heterogéneo. La excavación será manual, puesto que, como nuestro proyecto es tan pequeño, no necesitaríamos de maquinaria. Aquí observamos el equipo necesario para esta obra, que sería una herramienta menor, una volqueta cargada a mano y una cuadrilla de un oficial y 2 ayudantes. Esto tendría un costo de 26.546 pesos por metro cuadrado. Ahora, para saber el costo total de esta obra, multiplicamos el volumen, que son 130.65 metros cúbicos, por el valor que nos dio por metro cúbico, y esto nos da 3.468.277 pesos. Con esto damos por terminado nuestro tema. Espero hayan entendido la importancia del cálculo volumétrico para un proyecto. Conclusiones. De acuerdo a las definiciones de cada método, concluimos que el más factible para el ejercicio práctico es a partir de secciones debido a la geometría del terreno.